Hola, soy Sofía Suárez Arana y voy a hablar acerca de mi postura ante, entre el argumento de Sócrates en Gritón y lo mencionado por Thoreau en Desobediencia Civil, partiendo porque yo considero que al menos mis ideas se compaginan mucho más con lo que ha escrito Thoreau, pese a que yo previamente mencioné que me iba del lado de Sócrates, aunque también hay que tomar en cuenta que Sócrates en su momento practicó desobediencia civil. Voy a basar mi argumento o las razones por las que yo considero que lo mejor es lo de Thoreau en tres partes, que son la desobediencia civil como tal, las minorías y las masas, y la forma en la que yo considero que también menciona Thoreau, que es la verdadera manera de ejercer presión ante los gobernantes para que pueda tomarse en cuenta estos malestares que tienen y puedan cambiarse. Entrando en lo de la desobediencia civil, yo considero que la desobediencia civil es el acto más importante, y no solo importante, sino básico que tienen las personas para demostrar su resistencia, inconformidad eh, y malestar acerca de una normativa, en este caso. No únicamente para demostrárselo al pueblo, a los medios o a la comunidad internacional, sino para de esta manera o por esta forma llegar hacia el gobierno o a la institución del Estado como tal, para que esta normativa pueda ser cambiada en caso de que esté mal. Y algo interesante que menciona Thoreau es que hay que plantearnos de qué manera se lleva la desobediencia civil. Si una vez se publica esta norma y está mala, no se le cumple en ese momento, o se lleva un tiempo para ver si esta puede mejorar y luego comenzar a desobedecerla. Yo personalmente, o al menos en lo que he visto, se hace de la primera manera. Cuando hay una normativa que desde el principio se nota que es mala, que es injusta, porque esa es la realidad de una ley injusta, las personas lo que hacen es desobedecerla y protestar para que esto pueda ser cambiado. De igual manera, algo que me suena bastante en la cabeza es hasta qué punto o hasta dónde debe llegar la ciudadanía para hasta qué punto se debe llegar la desobediencia para que el Estado finalmente pueda tomar en cuenta esto y cambiarlo. Y me parece que al menos en los últimos años en el país se ha tenido que llegar a límites bastante extremos para que esto pueda darse, cuando en realidad el único motivo por el que el gobierno está ahí es porque los gobernados han decidido que los gobernantes serán ellos. Entrando a la parte de las minorías y las masas, algo interesante que puede notar, al menos en el texto, desde mi punto de vista, es que Thoreau parece anarquista o anarcoindividualista, lo cual me parece bastante bien. Pero él menciona, o al menos yo logro entender, que no hay que esperar a que haya una multitud para ir en contra de algo. Si la minoría considera que algo está mal, no siempre es el caso, ¿no? La minoría no siempre tiene la razón, y a su vez la mayoría no siempre tiene la razón, pero si hay una minoría que considera que algo está mal, tiene que levantarse ante esto, y a lo mejor te das cuenta que en realidad esa minoría había sido una mayoría, como ha pasado aquí con los pasajes de los micros cuando se ha intentado subir el precio, o también pasó con el metro de la Ciudad de México, o anteriormente cuando Rosa Parks, siendo minoría, decidió que se iba a sentar en un asiento de luz, y así comenzaron las grandes, los grandes cambios en la historia. O un ejemplo bastante actual, ¿no? Greta Thunberg con lo que ha hecho en los últimos años. Y pasando a lo que me parece bastante interesante de su argumento, o lo que yo considero que sería lo mejor para ejercer presión y desobediencia civil ante el gobierno, es los impuestos. Él menciona un montón de veces los impuestos, y a mí me parece bastante interesante porque, si bien yo conocí bastantes personas que dicen que de plano no debería haber estado o no deberían haber impuestos como tal, sí es importante que existan. Y él menciona que, o al menos lo primero que yo pude notar, es que no iba a pagar los impuestos a las iglesias. ¿Por qué un maestro tiene que pagar para que un sacerdote viva y no de manera adversa? Y en eso es lo que yo siento que gira en torno a todo el argumento. Pero a su vez él pagaba impuestos para las carreteras o impuestos para la educación, porque eran la manera en la que la sociedad iba a ir prosperando. Yo considero que sí tienen que haber impuestos en lo posible, en lo mínimo, para educación, para salud, para educación elemental, claro, para salud, para carreteras, y
motivos que utilicen todas las personas y que puedan servirles. Pero si bien se supone que están destinados para estos, a pesar de que no importa qué tan alto sea el impuesto, al menos hasta ahora ha existido corrupción. Y para los impuestos que se toman en Bolivia, el país debería estar mucho mejor, por lo cual yo considero que la verdadera, no importa cuántas marchas, protestas, paros se hagan, la única manera de realizar una desobediencia civil real es buscando la manera de evitar que ingresos lleguen al Estado, por más que nos venga a perjudicar, entre comillas, por un tiempo, porque yo siento que con los impuestos no se ha hecho nada o lo mínimo hasta ahora. Es la única manera que deje ingresarle dinero al Estado para que realmente tome en cuenta el pensar y el sentir de la ciudadanía. De igual manera, Turo mencionaba que si una persona no puede hacerlo todo, ¿por qué debe pedir al Estado que lo haga? Y creo que ese es un argumento en el que bastantes anarquistas se basan, pero para mí es importante la existencia del Estado porque de cierto modo, o su función sería brindar seguridad a las personas, a los ciudadanos, bueno, todas las personas que residan y formen parte de este Estado. Y esos son los motivos por los que yo compagino con Turo, principalmente por esta idea de la desobediencia hacia las leyes injustas y generar un cambio ante estas.